Santa Filomena, virgen y mártir, obradora de maravillas. Una santa para nuestro tiempo, se mantuvo pura en la persecución, aún sin el apoyo de su familia. Santa Filomena, poderosa con Dios. Descubrimiento de sus restos mortales. Filomena, una joven mártir de la iglesia primitiva, durmió en el olvido de la historia hasta el hallazgo de sus restos mortales el 24 de mayo de 1802. Ocurrió en el Día de María Auxiliadora, durante una de las excavaciones que se hacen constantemente en Roma. La encontraron en la catacumba de Santa Priscilla, en la Vía Salaria. En una tumba habían 3 losas juntas que cerraban la entrada, y en ellas había una inscripción que estaba rodeada de símbolos, que aludían al martirio y a la virginidad de la persona ahí enterrada. Los símbolos eran: ancla, 3 flechas, una palma y una flor. La inscripción decía: Lumena Pax Tecum Fi. Se entiende que estas losas pueden haber sido puestas en el orden incorrecto, debido a la prisa, o al poco conocimiento del latín del obrero. Por lo tanto, la inscripción correctamente puesta se leería: Pax Tecum Filomena, en español, paz sea contigo, Filomena. Al abrir la tumba, descubrieron su esqueleto, que era de huesos pequeños, y notaron a la vez que su cuerpo había sido traspasado por flechas. Al examinar los restos, los cirujanos atestiguaron la clase de heridas que la joven mártir recibió, y los expertos coincidieron en calcular que la niña fue martirizada entre la edad de 12 o 13 años. Costumbres de los primeros cristianos. Por el entusiasmo que causaba en los primeros cristianos, la valentía de los que morían por la fe, acostumbraban a marcar la losa con el signo de la palma, y ponían al lado un pequeño frasco que contenía la sangre del mártir. Hechos extraordinarios del descubrimiento. Cuando los científicos estaban transfiriendo la sangre seca a un nuevo frasco transparente, ante todos los que estaban presentes, se sucedió un hecho extraordinario. Para su asombro, vieron que las pequeñas partículas de la sangre seca, cuando caían en el nuevo frasco, brillaban como oro, diamantes y piedras preciosas, y resplandecían en todos los colores del arco iris. Hasta el presente, se puede observar en algunos momentos de gracia que estas partículas cambian de color. Los huesos, cráneo y cenizas, junto con el frasco que contenía la sangre, fueron depositados en un ataúd, el cual fue cerrado y triplemente sellado, bajo guardia de honor. El ataúd de ébano fue llevado a la custodia del cardenal vicario de Roma, a una capilla donde se guardan los cuerpos de santos. La Congregación de Indulgencias y Reliquias declaró la autenticidad de las reliquias de la mártir. Datos biográficos. A pesar de tener sus restos mortales, la Iglesia aún no sabía nada sobre la vida de Santa Filomena. Lo que sabemos de esta santa es gracias a las revelaciones privadas recibidas de la santa en 1863 por 3 diferentes personas, en respuesta a las oraciones de muchos a que dejara saber quién era ella y cómo llegó al martirio. Las personas favorecidas fueron un joven artista de buena moral y vida piadosa, un devoto sacerdote y una piadosa religiosa de Nápoles, la venerable Madre María Luisa de Jesús, quien murió en olor de santidad. Estas revelaciones han recibido el imprimatur de la Santa Sede, dando testimonio de que no hay nada contrario a la fe. La Iglesia no ha hecho ningún otro pronunciamiento, y no garantiza la autenticidad de las supuestas revelaciones. La Santa Sede dio la autorización para la propagación de estas, el 21 de diciembre de 1883. Historia de la vida. Según las revelaciones a la Madre María Luisa de Jesús, yo soy la hija de un príncipe que gobernaba un pequeño estado de Grecia. Mi madre era también de la realeza. Ellos no tenían niños, eran idólatras, y continuamente ofrecían oraciones y sacrificios a sus dioses falsos. Un doctor de Roma llamado Publio vivía en el palacio, al servicio de mi padre. Este doctor había profesado el cristianismo. Viendo la aflicción de mis padres, y por un impulso del Espíritu Santo, les habló acerca de nuestra fe, y les prometió orar por ellos, si consentían a bautizarse. La gracia que acompañaba sus palabras, iluminaron el entendimiento de mis padres, y triunfó sobre su voluntad.
se hicieron cristianos y obtuvieron su esperado deseo de tener hijos. Al momento de nacer, me pusieron el nombre de Lumena, en alusión a la luz de la fe, de la cual era fruto. El día de mi bautismo me llamaron Filumena, hija de la luz, Filia Luminis, porque en ese día había nacido a la fe. Mis padres me tenían gran cariño, y siempre me tenían con ellos. Fue por eso que me llevaron a Roma, en un viaje que mi padre fue obligado a hacer, debido a una guerra injusta. Yo tenía 13 años. Cuando arribamos a la capital, nos dirigimos al palacio del emperador, y fuimos admitidos para una audiencia. Tan pronto como Diocleciano me vio, fijó los ojos en mí. El emperador oyó toda la explicación del príncipe, mi padre. Cuando éste acabó, y no queriendo ser ya más molestado, le dijo: yo pondré a tu disposición toda la fuerza de mi imperio. Yo solo deseo una cosa a cambio, que es la mano de tu hija. Mi padre, deslumbrado, con un honor que no esperaba, accede inmediatamente a la propuesta del emperador, y cuando regresamos a nuestra casa, mi padre y mi madre hicieron todo lo posible para inducirme a que cediera a los deseos del emperador y los suyos. Yo lloraba y les decía: ustedes desean que por el amor de un hombre, yo rompa la promesa que he hecho a Jesucristo. Mi virginidad le pertenece a él, y yo ya no puedo disponer de ella. Pero eres muy joven para ese tipo de compromiso, me decían, y juntaban las más terribles amenazas, para hacer que aceptara la mano del emperador. La gracia de Dios me hizo invencible. Mi padre, no pudiendo hacer al emperador ceder, y para deshacerse de la promesa que había hecho, fue obligado por Diocleciano a llevarme a su presencia. Antes tuve que soportar nuevos ataques de parte de mis padres hasta el punto, que de rodillas ante mí, imploraban con lágrimas en sus ojos, que tuviera piedad de ellos, y de mi patria. Mi respuesta fue: no, no, Dios y el voto de virginidad que le he hecho, está primero que ustedes y mi patria. Mi reino es el cielo. Mis palabras los hacía desesperar, y me llevaron ante la presencia del emperador, el cual hizo todo lo posible para ganarme con sus atractivas promesas, y con sus amenazas, las cuales fueron inútiles. Él se puso furioso, e influenciado por el demonio, me mandó a una de las cárceles del palacio, donde fui encadenada, pensando que la vergüenza y el dolor iban a debilitar el valor que mi divino esposo me había inspirado. Me venía a ver todos los días, y soltaba mis cadenas, para que pudiera comer la pequeña porción de pan y agua que recibía como alimento, y después renovaba sus ataques, que si no hubiera sido por la gracia de Dios, no hubiera podido resistir. Yo no cesaba de encomendarme a Jesús y su Santísima Madre. Mi cautiverio duró 37 días, y en el medio de una luz celestial, vi a María con su divino Hijo en sus manos, la cual me dijo: hija, 3 días más de prisión, y después de 40 días, se acabará este estado de dolor. Las felices noticias hicieron mi corazón latir de gozo, pero como la reina de los ángeles había añadido, dejaría la prisión, para sostener un combate más terrible que los que ya había tenido, pasé del gozo a una terrible angustia, que pensaba me mataría. Hija, ten valentía, dijo la reina de los cielos, y me recordó mi nombre, el cual había recibido en mi bautismo, diciéndome: tú eres Lumena, y tu esposo es llamado Luz. No tengas miedo, yo te ayudaré. En el momento del combate, la gracia vendrá para darte fuerza. El ángel Gabriel vendrá a socorrerte. Yo le recomendaré especialmente a él tu cuidado. Las palabras de la reina de las vírgenes me dieron ánimo. La visión desapareció, dejando la prisión llena de un perfume celestial. Lo que se me había anunciado pronto se realizó. Diocleciano, perdiendo todas sus esperanzas de hacerme cumplir la promesa de mi padre, tomó la decisión de torturarme públicamente, y el primer tormento era ser flagelada. Ordenó que me quitaran mis vestidos, que fuera atada a una columna en presencia de un gran número de hombres de la corte. Me hizo que me latigaran con tal violencia, que mi cuerpo se bañó en sangre, y lucía como una sola herida abierta. El tirano, pensando que me iba a desmayar y morir, me hizo arrastrar a la prisión para que muriera. 2 ángeles brillantes con luz se me aparecieron en la oscuridad, y derramaron un bálsamo en mis heridas, restaurando en mí la fuerza que no tenía antes de mi tortura. Cuando el emperador fue informado del cambio que en mí había ocurrido,
me hizo llevar ante su presencia, y trató de hacerme ver que mi sanación se la debía a Júpiter, el cual deseaba que yo fuera la emperatriz de Roma, el espíritu divino, al cual le debía la constancia en perseverar en la pureza. Me llenó de luz y conocimiento, y a todas las pruebas que daba de la solidez de nuestra fe, ni el emperador ni su corte podían hallar respuesta. Entonces, el emperador frenético ordenó que me enterraran, con un ancla atada al cuello en las aguas del río Tíber. La orden fue ejecutada inmediatamente, pero Dios permitió que no sucediera. En el momento en el cual iba a ser precipitada al río, 2 ángeles vinieron en mi socorro, cortando la soga que estaba atada al ancla, la cual fue a parar al fondo del río, y me transportaron gentilmente a la vista de la multitud, a las orillas del río. El milagro logró que un gran número de espectadores se convirtieran al cristianismo. El emperador, alegando que el milagro se debía a la magia, me hizo arrastrar por las calles de Roma, y ordenó que me fuera disparada una lluvia de flechas. Sangre brotó de todas las partes de mi cuerpo, y ordenó que fuera llevada de nuevo a mi calabozo. El cielo me honró con un nuevo favor. Entré en un dulce sueño, y cuando desperté estaba totalmente curada. El tirano, lleno de rabia, dijo: que sea traspasada con flechas afiladas. Otra vez los arqueros doblaron sus arcos, cogieron todas sus fuerzas, pero las flechas se negaron a salir. El emperador estaba presente y se puso furioso, y pensando que la acción del fuego podía romper el encanto, ordenó que se pusieran a calentar en el horno, y que fueran dirigidas a mi corazón. Él fue obedecido, pero las flechas, después de haber recorrido parte de la distancia, tomaron la dirección contraria y regresaron a herir a aquellos que la habían tirado. 6 de los arqueros murieron. Algunos de ellos renunciaron al paganismo, y el pueblo empezó a dar testimonio público del poder de Dios que me había protegido. Esto enfureció al tirano. Este determinó apresurar mi muerte, ordenando que mi cabeza fuera cortada con un hacha. Entonces, mi alma voló hacia mi divino esposo, el cual me puso la corona del martirio, y la palma de la virginidad. Traslado de sus santos restos. Después de que las reliquias de la santa fueron exhumadas, fueron mantenidas en Roma hasta 1805. En ese tiempo el padre Francis di Lucia de Mugnano, un pequeño pueblo cerca de Nápoles, visitó la ciudad de Roma. Él tenía un ardiente deseo de procurar las reliquias de alguna joven mártir para su iglesia, ya que el obispo de Potenza, al cual él acompañó a Roma, apoyaba su petición. El padre Francis fue permitido visitar el tesoro de reliquias, un largo pasillo donde se preservaban las reliquias de varios santos. Cuando se paró frente a la reliquia de Santa Filomena, se llenó de un gran gozo espiritual, y rogó ante ella. Él pensaba que el gran heroísmo de esta joven mártir era la inspiración que necesitaban los jóvenes de su parroquia, que su fortaleza virginal los retaría a la pureza. Las reliquias de Santa Filomena eran consideradas famosas y eran reservadas para algún distinguido prelado. Él pidió las reliquias, y al no recibir ninguna respuesta, el padre Francis decidió ir solo a uno de los canónigos de San Pedro, y pedir otra vez la reliquia. Hizo la petición a nombre del obispo de Potenza. Le presentaron la reliquia de Santa Ferma. Los que estuvieron envueltos en la primera petición pensaron que el obispo de Potenza era merecedor de una reliquia de primera clase. Las reliquias de Santa Filomena fueron dadas al obispo. Este, a su vez, quiso que el pobre sacerdote de Mugnano las tuviera para su parroquia. De regreso a su pueblo, los viajeros se alojaron en casa de un buen amigo en Nápoles. La señora de la casa, doña Angela Rose, padecía de una enfermedad incurable desde hacía 12 años. Ella ofreció vestir las reliquias con la esperanza de ser curada. Las reliquias fueron cubiertas por una estatua de la santa, hecha especialmente para ese propósito y colocadas en una urna de madera. Muchos milagros empezaron a darse. La señora Angela Rose fue instantáneamente sanada al tocar las reliquias. Otros también obtuvieron diferentes sanaciones. Traslado de las reliquias a Mugnano. El 10 de agosto de 1805, las reliquias de la santa fueron trasladadas a Mugnano, a la casa del padre Francis di Lucia. Continuos milagros de toda clase acompañaban el traslado. El día antes de la llegada,
Por las oraciones de los habitantes, una lluvia abundante refrescó los campos y prados de Mugnano. Después de una larga temporada de sequía, el señor Michael Ulpicella, un abogado, que no había podido salir de su cuarto por 6 semanas, fue llevado a donde estaban las reliquias y regresó sanado. El santuario de Santa Filomena fue escena de prodigiosos milagros. Entre ellos se encuentra la sanación de Pauline Haricot. El gran milagro de Mugnano. Pauline Haricot era la hija favorita de unos aristocráticos franceses. Era muy bella y tenía una atractiva personalidad. No obstante, todos los atractivos placeres y sus halagadores admiradores, el corazón de Pauline se movía más hacia las cosas del espíritu que las cosas del mundo. Aunque la lucha entre las cosas de Dios y las del mundo era fiera, la gracia triunfó, y Pauline va a ser recordada por siempre como la fundadora de la Sociedad para la Propagación de la Fe y el Rosario Viviente. Aunque Pauline había sufrido anteriormente de la enfermedad que fue la causa de su cura, fue en marzo de 1835 que la enfermedad enseñó signos de gravedad. Esta enfermedad afectaba su corazón, en la proporción en que incrementaba, las palpitaciones se volvían tan violentas, que se podían oír a cierta distancia. Un pequeño movimiento o cambio de posición era suficiente para que la sangre corriera violentamente a su corazón, que casi se sofocaba. Su respiración parecía parar, y su pulso se volvía imperceptible. Drásticos remedios se le tenían que aplicar para restaurarla. Durante varios años de tortura, solo tenía pequeños intervalos de alivio. Uno de ellos ocurrió después de hacer una novena a Santa Filomena, después de saber de su gran poder con Dios. Tan solo de mencionar el nombre de la santa, ella experimentaba un gozo y un deseo de visitarla en su santuario. Pero eso parecía aún imposible, ya que este quedaba a una gran distancia de Francia. Actuando bajo una inspiración, y después de saber de su doctor la información de su estado, el cual era tan grave que nada importaba de una forma u otra, ella intentó un viaje al santuario del corazón de Jesús, en Paray-le-Monial. Sobrevivió la jornada y se dijo a sí misma: si no me mató este viaje, iré a Roma a obtener la bendición del Santo Padre, lo cual era la ambición de su vida. Ir a Roma significaba viajar a través de los Alpes, a través de caminos abandonados. Largo y peligroso viaje, aun para las personas en buen estado de salud. Pero Pauline se puso en camino. El dolor que soportó era intolerable. En Chambéry, su valor se acababa, y casi se resigna a morir lejos de su casa y del vicario de Cristo. Estuvo inconsciente por 2 días. Los alumnos de la escuela del convento de su pueblo hicieron una novena a Santa Filomena por su recuperación. Al final de la misma pudo seguir su viaje. Pauline sufrió una recaída en Loreto, Italia. Después de unos días continuó su viaje. Llegó a Roma casi inconsciente. Las hermanas del Sagrado Corazón la recibieron con gran amabilidad. Su estado era tal que le era imposible dejar el convento. Parecía que después de tanta dificultad, no iba a poder ver al Santo Padre, pero la Santa Madre de Dios y Santa Filomena no la abandonaron. Su llegada a Roma fue informada al Santo Padre, el Papa Gregorio XVI, que al saber de su estado, decidió ir en persona a ver a esta joven mujer, que tanto había hecho por la Santa Iglesia. Esto era un honor y una consolación para Pauline. El Santo Padre fue amable, y le agradeció repetidamente su trabajo a favor de la Iglesia Católica, y la bendijo una y otra vez. Le pidió que orara por él cuando llegara al cielo, y ésta se lo prometió. Entonces ella le preguntó: Santo Padre, si yo vuelvo bien de mi visita a Mugnano, y voy a pie al Vaticano, usted, su santidad, ¿se dignaría en proceder sin demoras con la investigación final en la causa de Santa Filomena? Sí, mi hija, replicó el Papa, porque eso sería un milagro de primera clase. Nadie pensaba que ella volvería, debido al estado tan precario de salud. Era en agosto, y el clima estaba extremadamente caliente. Viajaban de noche para evitar el gran calor del día. Llegaron a Mugnano un día antes de la fiesta de Santa Filomena. Inmensas multitudes se habían reunido para celebrar la fiesta. La mañana siguiente, Pauline recibió la Santa Comunión, cerca de las reliquias. Sufría unos dolores inmensos en todo su cuerpo, y su corazón latía tan violentamente que se desmayó.
Las personas pensaron que se había muerto. Las personas que estaban con ella trataron de sacarla de la iglesia. En eso recobró el conocimiento e hizo una señal de que la dejaran cerca de las reliquias. De repente, un torrente de lágrimas vinieron a sus ojos, el color volvió a sus mejillas, un brillo saludable sobrevino a sus entumecidos miembros. Su alma estaba llena de un gozo celestial, y pensó que dejaba este mundo para irse al cielo. Pero no era la muerte. Santa Filomena la había sanado. Todavía iba a vivir muchos años para Dios y su iglesia. Pauline, cuando estuvo segura de su sanación, permaneció en silencio por un tiempo. Pero la superiora del convento, al ver lo que estaba pasando, ordenó que sonaran las campanas para anunciar el milagro. El pueblo lleno de gozo gritaba «¡Viva Santa Filomena!». En acción de gracias, Pauline se quedó unos días más. Cuando se fue, llevaba consigo una reliquia grande de Santa Filomena, cubierta en una estatua de la santa. Pauline no le había informado al Santo Padre de su sanación. Todos en el Vaticano, al oír de su sanación, estaban sorprendidos, sobre todo el Papa, cuando la vio ante él en perfecta salud. Su santidad no lo hubiera creído de no haberlo visto con sus propios ojos. A la petición de Pauline, él le concedió el privilegio de construir una capilla en honor de Santa Filomena. Para poder investigar el milagro, el Papa ordenó a Pauline a que se quedara un año entero en Roma. Durante ese tiempo Pauline obtuvo del Santo Padre muchos privilegios para el rosario viviente. Al final del año regresó a Francia. San Juan María Vianney y Santa Filomena. San Juan María Vianney era muy devoto de Santa Filomena. Existía un perfecto entendimiento entre el cura de Ars y la santa. La eligió como su patrona y él sentía su presencia constantemente. La llamaba con los nombres más tiernos y familiares, y no dudaba en inducir a otros a que invocaran su intercesión en sus necesidades de cuerpo y alma. Conoció a la santa a través de Pauline Jaricot, la cual le ofreció parte de la preciosa reliquia que había obtenido en Lugnano. Inmediatamente se puso a trabajar para erigir una capilla en su iglesia, y así custodiar con dignidad la reliquia. El lugar pronto se convirtió en escena de innumerables curaciones, conversiones y milagros.